Bendiciones para todos, muchas bendiciones. Tanto tiempo que he parado de estar haciendo mis videos, gracias al Señor, estamos otra vez acá y le pido mis disculpas, pero mi asunto laboral secular es también importante en mi vida, aunque quisiera estar siempre haciendo videos y todo, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo quiero compartir algo muy espectacular, bíblicamente, sucedido con la Biblia. Están recorriendo muchos videos en el TikTok donde se dice de que el verdadero bautismo debe ser en el nombre del Señor Jesucristo, como lo dice Hechos 2:38. El otro dice, no, hay que bautizar en el nombre de Jesús. Hermanos, compañeros, amigos y todo el que tiene la oportunidad de escuchar este video, hay que prestar atención, porque la persona que está enseñando eso, automáticamente nosotros que hemos tenido una gotita de discernimiento, que llevamos años estudiando la palabra de Dios y sabemos usar la palabra correctamente, dispensacionalmente, o como lo dice 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarse ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. En la Reina Valera anterior dice que traza bien. En la versión americana King James Version 1611 dice, rightly dividing the word of truth, rightly dividing, corero, dividiendo correctamente, usando, interpretando. Nosotros tenemos que ser como los bereanos, Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que habían en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. No podemos mezclarnos y tragarnos todo lo que cualquier religioso, por sustentar su doctrina lucrativa, está enseñando. La persona que está diciendo que es necesario el bautismo de agua para salvación está siendo cotejada por Satanás. Y esta bomba va a explotar. Muchos están tomando Mateo 28:19, donde el Señor Jesús les dice a sus discípulos, en la era de la ley de Moisés, id a todas las naciones. Por un lado no dice id por todo el mundo. Id a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es bíblico, eso está en la Biblia. Yo no puedo negar eso. Pero tengo que interpretar y tengo que comenzar a entender el por qué ellos no bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si fue una orden. Es lo primero que tenemos que entender, que ninguno ha sido capaz de decir. Lo único, los unicitarios dicen, no, pero es que el nombre de Jesús o el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se representa en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús. Hay otra escritura, Marcos 16:14, que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso no lo podemos quitar de ahí. En ese tiempo, la salvación venía a través de la obediencia por el bautismo de agua. En Hechos 2:38 encontramos a Pedro diciendo, le preguntaron los arrepentidos, los compungidos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. Salta una pregunta. ¿Será que Pedro ignoró la orden que le dio el Señor Jesús en Mateo 28:19? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la mayoría no lee el versículo 20 donde dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. E encontramos al Señor diciéndole a un ciego que sanó, id y preséntate para que ofrezca lo que demandó Moisés, la ley de Moisés. El bautismo de agua está en la ley de Moisés. Aunque muchos por eso no lo creen, porque a mí lo han dicho, no, pero es que la palabra bautismo no está en el Antiguo Testamento, pero está ablución o lavatorio. Y si usted va a Éxodos 29, usted va a poder leer en el versículo 4 donde están ordenando a Aarón y sus hijos como primeros sacerdotes, los levitas, y vas a encontrar que dice, y los llevarás a la puerta del tabernáculo y los lavarás con agua, o sea, los bautizarás. Y muchos bautismos hay en el Antiguo Testamento. Nomás vemos cuando Moisés fue bautizado en el mar. ¿Lo ves? Pero muchos ignoran que el Señor recibió 2 bautismos. Si usted no lo sabe, envíame un mensajecito y yo le enseño bíblicamente que el Señor fue bautizado 2 veces. Muchos ignoran
que el Señor no se bautizó, dice que para redimir de pecados. O sea, están enseñando que para redimir sus pecados. Otros están enseñando que para darnos un ejemplo. Ignoran cuál fue la causa verdadera del bautismo del Señor. Pero el Señor le dice a Juan, su primo, deja que así cumplamos toda justicia. En base a estos 3 pasajes que hemos tomado, se debería bautizar. Pero eso no es conocer lo que el Señor reveló a el apóstol Pablo después de la cruz del Calvario. Hay una persona que está recorriendo el TikTok enseñando el pacto perpetuo. Es un venezolano. Me atrevo a decirlo. Su figura es calva. Habla muy bonito. Se las cree que es el sabelotodo de todo. Y con una sola escritura tuvo que correr de mi privado. Le dije, dígame Hechos 1:6, ¿qué significa? Donde los apóstoles le preguntan al Señor, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Si él dice que el pacto perpetuo, que ya todo quedó anulado, que ya no hay cuestión de milenio, ni que eso es mentira, todo eso. Tuvo que correr. ¿Por qué? Porque ignora él y la mayoría, muchos, por no decir un 95% de los que dicen ser cristianos, ignoran que la ley de Moisés fue clavada en la cruz del Calvario, como lo va a enseñar la Escritura. Por eso ellos le preguntaban al Señor que si iba a restaurar el reino a Israel en este tiempo. Muchos ignoran y les han enseñado que el Señor vino a colgarse directamente en la cruz del Calvario, ignorando que no es así. Él vino a cumplir la promesa terrenal que le prometió a Abraham y a su simiente. Lo vemos en Gálatas 4:4, donde dice, pero cuando hubo el cumplimiento de los tiempos, Jesús nacido de la ley, Jesús nacido de mujer y bajo la ley, vino a redimir a los que estaban bajo la ley. El Señor dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él lo dice. Pero más adelante aprendemos que el que cumplió todo tiene el derecho de abolir. Así que en base a estos pasajes, sí había que bautizarse. Pero entremos a la era de la gracia. Vamos a Hechos 20:24, donde el hermano Pablo dice, pero de ninguna cosa he hecho caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Millones están ignorando ese evangelio. Yo me he tomado la tarea de preguntarle a más de 500 cada que tengo la oportunidad qué es el evangelio de la gracia de Dios. No saben. Se les han enseñado que hay un solo evangelio de Génesis hasta Apocalipsis y no saben ni lo que significa evangelio. Es aterrador la ignorancia tan inefacta, tan precaria, tan escasa de los que se dicen ser cristianos, que van a calentar sillas cada 8 días y a decir, yo llevo 20 años, yo llevo 50, desde la cuna yo soy cristiano, y no saben lo que significa la diferencia del evangelio de la gracia al evangelio del reino. Es importante, hermanos, entender que si nosotros somos cristianos o nos hacemos llamar cristianos, necesitamos escudriñar las escrituras. Pablo dice el evangelio de la gracia de Dios. ¿Ves? En Mateo 24, usted va a encontrar que dice, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones. Se le ha preguntado a los pastores que si es el mismo y dicen, sí, es el mismo. Mentira. Están defendiendo un evangelio que fue colgado en la cruz del Calvario. En Hebreos 10:10 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Uno es uno, mi hermano. Uno no es dos, o en uno es 0, o uno es 8, o 20, o 50, o 200. Uno es uno. Y si Hebreos 1:10 lo dice claramente, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados, yo me quedo con ese. En Efesios 4:5, el hermano Pablo dice, un Señor, una fe y un bautismo. Se le pregunta a todos, ¿qué es ese bautismo? El agua. Errados. Porque aquí se va a revelar una sorpresa, una revelación que a millones no les han enseñado porque no les conviene, pero es bíblicamente. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y si nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, automáticamente Hechos 2:38 queda fuera. Porque Pedro enseñó bautismo de agua para perdón de pecados, pero Pablo está enseñando
Fe en la obra redentora, fe en la sangre para perdón de pecados. Colosenses 2:14 dice: en quien tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados. ¿Lo puede ver usted, mis queridos hermanos? Es muy importante entender esto. Si el bautismo de agua en esta época de la gracia es necesario, primero que todo, entonces el Señor fue un mentiroso en decir y tener el privilegio de decir que el ladrón se iba con él para el paraíso, porque el ladrón no se bautizó. No, porque es que si él hubiera tenido la oportunidad se baja y se bautiza. Mentiras. Ese es el primer punto. El segundo punto. Hermanos, esto es bien delicado, pero muy delicado. Y hay que escudriñarlo y los invito a que compartan, no tengan miedo, porque a muchos les aterra escuchar cosas nuevas. Porque es que nadie está enseñando esto, porque si no se les cae el estandarte o el ensamble o la base que han hecho del dinero. Están pasando por encima de la autoridad del Espíritu Santo para decir que hay que bautizarse para salvación. Entonces, ¿para qué Cristo se murió? ¿Para qué Cristo se crucificó? Si la palabra de Dios dice ahí mismo en Hechos 24, 20, 26, 27 y 28 pueden leerlo. El cual compró con su propia sangre. Redimidos pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3 lo dice claramente: en quien tenemos redención por su sangre, remisión de pecados. ¿Qué es remisión? ¿Qué es justificación? ¿Qué es salvación? Es que es triste cómo enredan a la gente y están pisoteando la obra redentora del Señor Jesucristo. Ahora veamos. Es la Biblia la que te va a decir. Primera de Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Están robándole la obra al Espíritu Santo y están queriendo meter a la gente en agua, dizque para ser salvos, y van a estar condenados. Van a ser ineficaz la obra redentora del Señor Jesucristo cuando una persona cree que el agua se necesita, que porque está en la Biblia. Eso no se llama utilizar o interpretar correctamente la Biblia. ¿Lo ves? Por eso los bereanos lo hacían. Los bereanos iban, escudriñaban. Hechos 17:11, te lo repito. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Esto no lo está haciendo nadie. La gente se conforma con ir a calentar bancas un domingo o un sábado y llevan 30, 40 años y no saben lo que es un gentil. Te lo repito, mi hermano. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Colosenses nos enseña muy claramente que nosotros hemos sido bautizados como el Señor fue bautizado, sin mano, circuncidados sin mano, por la obra del Espíritu Santo. Y es ahí donde encaja, según Primera de Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál cuerpo, hermano? ¿El agua? Hay gente inescrupulosa e ignorante y desconocedora que dice que es el agua porque no sabe interpretar, no sabe dar una respuesta del por qué no se encuentra un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desconocen, hermanos. Así, mis queridos hermanos, que es importante entender la Escritura, hermano. La Escritura nos enseña bárbaramente, nos enseña a dar razón de ser, porque si no, imposible. Ahora escucha esto. Escucha esta bomba que se viene, que millones ni saben que está en la palabra de Dios. Dice el hermano Pablo en Efesios 3, del 1 al 3. Y escúchalo bien y puede leer hasta el 10. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído del misterio que a mí me fue revelado para con ustedes. Millones no han oído ese misterio, millones no saben lo que es el evangelio de la gracia. Se les pregunta ¿y eso qué es, Pío? Es triste, pero ahora viene la bomba. Vaya Primera de Corintios 1:17 y escuche lo que dice la palabra. Pablo dice: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cristo no envió a Pablo a bautizar con agua, como muchos hoy en día lo están diciendo, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Lo puede usted ver? ¿Lo puede usted entender? Cortico ese pasaje, pero contundente, te lo repito. Pues Cristo no me envió a bautizar,
sino a predicar el evangelio de la gracia, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ponte tú a pensar a la luz de las Escrituras, y en el antiguo tiempo del Señor, los apóstoles fueron enviados a bautizar para salvación. Y Pablo está diciendo, Cristo no me envió a bautizar. Entonces, ¿Cristo no envió a Pablo a bautizar? Es triste y lamentable. Triste y lamentable y deplorable cómo la gente no está entendiendo la Escritura. Y hay algo bien importante, hermanos. Sabemos que Pedro bautizó para salvación de pecados, agua. Pero ahora vamos a leer lo que dice el mismo Pedro después de que se reunió con Pablo y reconoció de la gracia de Dios que le había sido dada al apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, que millones no saben quién es el apóstol de los gentiles. Escucha esto, hermano. Está en 2 de Pedro 3 del 18 en adelante. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Él comienza a hablar de la vía crucis, de la pena de muerte que tuvo que sufrir el Señor para redimir y darnos salvación. Y muchos están diciendo que ahora es por agua. Ahora sigamos leyendo. En el cual también fue predicado a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en lo cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Y ahora mire lo que dice Pedro, para que usted se aterre, porque aquí supuestamente se está contradiciendo lo que él dijo en Hechos 2:38. Escucha, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ahora. Hermanos, hay que entender la Escritura. Hechos se escribió en el año 50. Vamos a decirlo exactamente cuándo el libro de los Hechos se comenzó a perpetuar, para que usted tenga una idea. En el año 65, pero se demoró 35 o 36 años en escribir. Ahora, Pedro, acá, en el año 69, aproximadamente, está diciendo, ahora nos salva. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como aspiración de una buena conciencia a Dios, por la resurrección de Jesucristo. Ahora hay cínicos que están enseñando que Romanos 6, 3 y 4 es el simulacro de meterse al agua, enterrarse y resucitar, salir. Eso es una abominación. Si usted lee bien, pausado y sin traumas psicológicos de defender una doctrina en Romanos 6:3, se va a dar de cuenta que se está hablando de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Lo puede usted entender? Por eso, hermano, es que es muy importante entender la Escritura. Porque Hebreos 10, 28 y 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado, e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Tenga cuidado, porque millones te están llevando que porque tiene que bautizarse, pero el verdadero bautismo se lo da a usted, es el Espíritu Santo, nadie más. Nadie sobre la faz de la tierra tiene poder para darte el verdadero bautismo. Te lo refresco. 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Nosotros tenemos 42 bendiciones instantáneas al momento que renunciamos a nuestros pecados, nos arrepentimos y reconocemos que el Señor Jesucristo es el único que nos salva a través de su obra redentora, pero el enemigo se las está robando. ¿Quiere que te envíe ese estudio gratuito? Porque nosotros no vendemos absolutamente nada. Escríbame a esta red, o escríbame en el WhatsApp de Paraguay, más 59 59 83 16 90 67, y te prometo que te lo envío gratuitamente a tu WhatsApp por vía Word o por cualquier otra vía, o por PDF o por JPG, te lo envío gratuito. Y te envío el del bautismo verdadero. Te puedo enviar ese gratuitamente. Aproveche y no te deje robar la salvación. No haga vana la cruz de Cristo, mi querido hermano. Cristo no envió a Pablo a bautizar, sino a enseñar qué es en la obra redentora del Señor Jesucristo, porque él dice: pues me propuse no saber ninguna otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado.
Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. No vitupere la sangre de Cristo, porque sin la sangre de Cristo, sin el verdadero sacrificio, el único valedero, usted está bajo maldición. Ojalá Dios lo pueda ver. Ojalá tú lo puedas ver por ayuda de Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo.